Bueno, ahí lo puse a grabar y lo que voy a hacer, igual, siéntanse libres de hacer las consultas que quieran, no es que estamos frente a estamos en una obra de teatro, sino en una clase. Nada más que sabemos que lo estamos grabando para que quede. Entonces lo que tengo que explicar es qué es un swap. A ver, intuitivamente a alguno se le ocurre algo, escucharon hablar de, por ejemplo, el swap de divisas que tiene Argentina con China, el Banco Central Argentino, entiendo con su entidad china homónima. Se preguntaron una vez qué son esos 20.000 millones de dólares de swaps que tenemos. No. Esos son, bueno, la realidad es que el swap es un contrato que sirve también frente a una cobertura, para dar una cobertura de riesgo. Es un instrumento también de cobertura. Lo hacemos voluntariamente con alguien que seguramente está tratando de cubrirse de un riesgo que puede compensarse con el nuestro. El más fácil de explicar ni siquiera es el de divisas, es el swap de tasas de interés. Si les pongo el nombre concreto de un swap, es una permuta de tipo financiero. Entonces, si quiero decir, definime qué es un swap, una permuta financiera. ¿Qué significa? Que es una permuta que vamos a estar intercambiando una cosa por otra, frente a que se den determinadas condiciones, que las vamos a establecer en un contrato que los dos acordamos libremente. Puede ser un contrato over the counter, o sea, un contrato demostrador, hecho totalmente a medida, como eran los contratos a futuros, en donde, por ejemplo, hoy hablaba con un banco y me ofrecen una línea de crédito muy interesante, pero resulta que es a tasa variable y yo tengo miedo de la inflación del año que viene. Y digo, claro, me enganchás ahora con una buena tasa variable, pero ¿qué pasa si sube? Y bueno, es variable. No, bueno, pero no me sirve a mí que sea variable. Imagínense que ustedes tengan la posibilidad de financiarse con una buena tasa fija, pero tengan una visión opuesta a la que yo tengo respecto al futuro económico. Yo espero que las tasas de interés suban y ustedes esperan que las tasas de interés bajen. Tenemos dos visiones totalmente diferentes de la economía. Supongamos que yo sea opositor y ustedes son guzmanistas, llamémoslo de esa manera. Resultado, ustedes esperan que todo funcione y que dentro de 2 años disfrutemos de un nivel de inflación del 15% y en 3 años del 10%. Y yo tengo la visión de que todo va a ir para arriba. ¿Saben qué podemos hacer? Si ustedes están convencidos de su posición y yo de la mía, intercambiar las tasas de interés. Hacer un contratito. Entonces yo le digo, a ver, ¿quién de ustedes es un devoto de Guzmán y confían en que él va a lograr estabilizar la economía? Y yo soy un nostálgico del macrismo que piensa que todo va a andar mal y que sueña que a esta gente le vaya mal porque soy un mero opositor, un odiador, llamémoslo. Uy, esto está quedando grave. Justo además hice toda la parábola. Sí, bien, sí. Bien. Me entusiasmé. Entonces, ¿qué pasa? Yo, vuelvo a repetir, y es la esencia del swap, le puse eso para hacerlo un poquito más interesante, pero tiene un nombre, esto se llama el plan vanilla y es el swap de intereses. Entran en libro de texto y le van a explicar lo que es el swap de interés o el swap de divisas. El que quieran lo van a encontrar. Hoy un alumno, y esto aclaro, realmente me mandaba por email un alumno de la misma facultad, pero en otra sede, que se le fue el profesor y rinde conmigo. Me decía, no tengo bibliografía. Le dije, tenés libros, hacen bien a tu formación. Vayan a los libros que hacen bien a su formación. Porque me puso, voy a ver si consulto algo en internet para sacar algo de información sobre los temas. Vayan a los libros y van a ver que están explicados los swaps, tanto de interés como de divisas. Yo el caso que estaba diciendo es, supongamos yo soy el individuo A, para no ponerle acá el nombre y apellido, y este individuo A tiene la posibilidad de acceder a una buena tasa variable, como dije recién. Tengo una buena tasa variable, solo que tengo un riesgo que quiero cubrir. El riesgo que quiero cubrir, como es tasa variable, es que suba la tasa de
interés dada una inestabilidad macroeconómica a nivel futuro. Entonces yo tengo el riesgo, tengo miedo, tengo expectativas de que la tasa de interés tienda a subir. Si baja, ¿qué mejor? Voy a pagar menos. El problema es si se me escapan las tasas de interés. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Tratar de transformar este crédito a tasa variable en un crédito a tasa fija. Yo quiero esto, una tasa fija. El tema es que me dan una buena tasa variable y si no una fija que ya parte, no sé, del 70%. Y digo, no, ni loco voy a hoy a comprometerme con una tasa fija de ese valor nada más que para tener tasa fija. Dame la tasa variable y veamos cómo resolvemos de transformarlo en una tasa fija. Me aparece acá Bruno y me dice, yo tengo una buena, no porque dije que tenía que ser, bueno, salvo que él se siente identificado con Guzmán, alguien que tenga una buena tasa fija, pero dice no voy a poder disfrutar de las ventajas de una baja de las tasas de interés. Él querría tener una tasa variable, pero tasa variable no le dan el monto que él necesita o justo el oferente de ese tipo de crédito no ofrece a tasa variable, vaya a ser por algún motivo no accede a la tasa variable que él desea, en el monto, en las condiciones, en lo que sea. Resultado, se encuentra que a A le interesa realmente esto, la tasa variable, y a B le interesa esto. No, discúlpenme. A B le interesa esto, la tasa variable del otro, lo puso al revés. Le interesa, bueno, está bien, en definitiva termina siendo así. A, que tiene una tasa variable, quiere tener una tasa fija. ¿Qué es lo que tiene B? Y B, que tiene una tasa fija, le gustaría tener una tasa variable, que es lo que tiene A. Pero no sé, ojo, toman el crédito original. ¿Qué es lo que hago? Un contratito, en donde si la tasa de interés variable de A, y lo tendríamos que estar acordando, por supuesto, sube por encima A un cierto porcentaje, desde ese momento A solamente empieza a pagar un cierto valor de tasa fija que es justamente al que arribó y donde opera el swap. ¿Y quién va a pagar realmente la obligación de A? Diferenciar respecto a lo que efectivamente va a pagar A. Porque de golpe, pongámosle que la tasa fija a la cual quiere de golpe plantarse A es el 45%. Y dice, a mí me ofrecen un crédito de 30% tasa variable, o al 35% hoy. Y resulta que yo más del 45% no quiero pagar. Si llega a 45% quiero que se transforme en tasa fija. Pero realmente el crédito le viene con un 55%. Esa diferencia de 10% va a ser cubierta por el swap. ¿Y quién va a poner ese 10% de diferencia? B, que va a haber transformado su crédito a tasa fija en un crédito a tasa variable. Como él tenía las expectativas de que realmente baje la tasa de interés, lo que había acordado con A, que tenía un crédito de 35% tasa variable, es que si la tasa variable de A bajaba a por debajo, supongamos, del 25%, A dejaba de pagar una tasa variable y pagaba 25%. Por lo tanto, si venía un 20%, eso que hubiese ahorrado adicionalmente A respecto al 25%, porque pagaba una cuota nada más que con un 20%, realmente A lo que va a hacer es pagar la cuota con el 20% y ese ahorro que ha obtenido entre el 25% que hubiese pagado con una tasa fija y el 20% de interés que paga porque efectivamente está pagando el crédito al cual se ha comprometido a cumplir, esa diferencia de dinero, ese ahorro, se lo acredita a B. B de esa manera, que tiene un crédito a tasa fija, supongamos al 40%, a partir de que el crédito de A quiebra el 25%, empieza a bajar la tasa de interés que paga B en su crédito. ¿Se entiende el funcionamiento o queda como complejo? Para A, el crédito de tasa variable se transforma en un crédito de tasa fija, ya sea porque llega al techo que ha establecido el contrato o porque llega al piso, la tasa variable, en donde para él queda fija porque todo lo que ahorraría por mayor baja de tasa de interés
se lo va a tener que pagar a B, porque a partir de ese punto, para B, que tenía un crédito de tasa fija, empieza a existir un mundo de tasa variable. ¿Se entendió? En donde empieza, en vez de pagar, no sé si dije un monto, un 40% de tasa de interés, tasa fija, empieza a pagar cada vez menos. Si a A le vino un 20 y el contrato se activaba al 25%, si la tasa de interés fija de B era el 40, B va a estar pagando en ese momento, en vez del 40, el 35%. La cuota que paga en el momento del vencimiento es la original, solo que A le va a estar transfiriendo dinero como una devolución de parte de la cuota, que es el ahorro que había tenido A porque bajó la tasa de interés y eso es lo que le activó el swap a favor de B como individuo, como empresa. El funcionamiento es ese. Ahora piensen un momentito. ¿Será fácil encontrarse con personas con expectativas tan diferentes en una misma economía? Y de eso se debe encargar el mediador, swap, en este caso. El swap realmente lo podemos hacer entre nosotros y justo nos encontramos con dos visiones totalmente opuestas de la economía. Yo me río porque tengo dos profesores de la Facu, que los tengo los dos de amigos en Facebook, y uno es ultra, llamémoslo opositor al gobierno actual, y el otro es fanático. No quiero dar los nombres por si justo los tienen a los dos como docentes. Los dos se dedican a la comercialización y uno es fanático. Estaría en el medio. No, trabajo para todos, no hay problema. No hay drama. Está bien. Yo, en bromo, canto la marchita con unos y con los otros me pongo el color amarillo. No hay drama, yo soy economista y soy objetivo. Pero estos muchachos realmente son bastante... cada uno tiene su posición muy marcada y se pelean por Facebook, y lo otro, lo hacen todo público, perfecto. Entonces, ¿con qué me encuentro? Que si uno le dijera cómo va a andar la economía, uno me va a decir, va a ser un desastre, y el otro va a decir que va a funcionar sobre rieles porque ya pasaron esos 4 años, y lo otro. Perfecto. Ellos dos pueden hacer un swap, hasta por un desafío personal. Va a decir, nos vamos a estabilizar tanto que la tasa de interés va a bajar, el otro va a decir, se va a ir todo a cualquier lado, bueno, crucemos las tasas de interés y podrían hacer ese swap. Lo lógico, si son racionales, es que si nos podemos hablar de algo objetivo como, hoy lo hablaba con alguien, sin tanta formación en economía, pero que tiene una muy buena visión, y es qué va a pasar con la tasa de interés a 10 años y 30 años en Estados Unidos. Y la verdad es que hablamos de cuándo va a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Por un problema de inflación y cómo va a golpearnos las commodities y todo. Podés ser del partido que tengas ganas, pero entendés que eso de acá a 2 años va a pasar. Aunque hoy todavía no se hable mucho. Pero el problema que vamos a tener a futuro es el de la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. A propósito de eso, y estamos en finanzas, ¿qué pasó cada vez que subieron las tasas de interés en Estados Unidos? No pudimos pagar la deuda que tenemos. Años en particular, ¿alguno se acuerda? ¿Qué año? Años en particular que alguno se acuerda y después fueron hechos particulares. El 8. Año 94. Empezó a la tasa 30 años en el 4% en febrero del año 94, para noviembre era el 8%. ¿Cómo se llamó lo que vino después? Efecto tequila. En el año 79, la tasa de interés la sube Carter, va realmente la Reserva Federal por la crisis del petróleo. ¿Qué vino después? La década perdida. Año 2005. Comienzan a subir la tasa de interés después de haberlas bajado a 0 después de Torres Gemelas. ¿Qué vino después? La crisis de las hipotecas. Subprime. Exactamente. Ojo, no viene al otro día. Son 2 o 3 años o un año. Estados Unidos sube las tasas de interés desde el final del 79-80 y México defaultea en el 82. Suben la tasa de interés en el 94, para diciembre México tiene el problema de Tolosio y el año 95 ya fueron las crisis de
la crisis rusa, después Tailandia, todos los países asiáticos, efecto vodka, y después recién nosotros somos el último, quizás en el año 2001, que la aguantamos por la convertibilidad. Ese fue el efecto tango. Nosotros fuimos el efecto tango, pero después la crisis de las hipotecas duró desde el 2007, donde en España empieza una crisis de la mayor desarrolladora inmobiliaria, 2008 bien Wall Street, y después viene hacia adelante lo que es ya la crisis más generalizada a nivel mundial. Entonces, a lo que apunto es difícil encontrar en una economía, por lo menos en un país, a gente con posturas tan difíciles, entonces se me complica encontrar a los A al mismo nivel que los B. Puedo encontrarme 1000 A que tengan miedo que el año que viene haya inflación y que quieran cubrirse frente a una suba de tasas de interés, y quizás me encuentre A por cada 1000 A, 20 B, que piensan que la economía se va a estabilizar a partir de enero de este año. Debe haber algunos, obviamente, o por lo menos que están obligados a decirlo por una cuestión de compromisos o lo que sea, pero un análisis racional me dejaría ver que en una economía con un 4,7% mayorista que dio hoy sobre octubre, es difícil que me aparezca alguno que diga, che, yo me quiero endeudar a tasa variable, que acá la cosa se estabiliza. Porque el año que viene puede tener un costo financiero gigantesco. Lo más seguro es que me quieran vender tarjetas de crédito y créditos UVA o hasta actualizables por ser, y que diga, ahí no tienes crédito a tasa fija. No, eso no tenemos, pero mirá que el de la UVA tiene más que el 4% tasa nominal, lo otro es nada más actualización por inflación, pero la inflación va a ser el 30% el año que viene. Y la tasa nominal en pesos, bueno, sí, tenemos una del 70, es muy cara, ahí sí, es muy cara. Dame una del 40 y te la firmo hoy, porque para mí la inflación por lo menos es del 40, del 50, disculpen. Entonces lo que me voy a encontrar es que si A se encuentra justo con B, alguien preguntaba, lo leí, que no entendía cómo funcionaba este contrato, A celebra con B un contratito donde cada uno se identifica y le ponen cláusulas, certifican las firmas y hacen ese contrato, con todo el riesgo de contraparte que corresponde a un contrato de futuros, pero tienen cubierto su riesgo. En donde A dice, mira, yo voy a endeudar en tal entidad a tal tasa de interés. Si el resumen del crédito que debo pagar en el próximo vencimiento dice que la tasa variable aplicable es de tanto, yo lo pago, pero si supera tal tasa, la diferencia entre una tasa fija que ponemos como objetivo, creo que en el ejemplo dije el 45%, y lo que efectivamente va a pagar, quizás una tasa variable del 55%, la pagás vos, B. ¿Está bien? Sí. Bueno, y B dice, yo espero que las tasas bajen, pero me voy a endeudar en tal entidad, quizás hasta en la misma que la otra, pero a tasa fija. Y me estoy perdiendo de la baja de tasa de interés que se va a dar gracias a la gran estabilización macroeconómica que vamos a disfrutar desde el año que viene. Pero bueno, hagamos esto. Si la tasa de interés variable tuya, en vez de subir como vos pensás, baja por debajo a el 25, que para repetir el ejemplo que di, vos te quedás pagando el 25 y la diferencia entre lo que pagás y lo que correspondiera a 25, me lo transferís a mí. Y así a mí me queda implícitamente, en vez de una tasa fija, una tasa variable. Lo redactamos en forma de un contratito con 7 cláusulas máximo. Cualquier diferencia la resolvemos en los tribunales de Rosario y ahí agárrense, porque cuando vayan a los tribunales nadie entiende de qué se trata el contrato, eso sería lo más básico. Nos pasó ahora en la inspección de personas jurídicas de Salta, donde los tipos no entendían de qué se trataba el fideicomiso directamente, porque no era de construcción, era de administración de dinero, con valores de cuota aparte, todo, no entendían nada, porque no era ni siquiera un fondo de inversión. Hubo que explicarles por teléfono que era lo mismo que uno de construcción, nada más que para administrar fondos. Yo no me quiero imaginar si hay uno con un contrato de swaps acá en los tribunales de Santa Fe. ¿Y qué, profesor, qué Sí. gana el swap, o sea, el mediador? Bueno, si lo hacen estos dos, no hay nadie en el medio. Firman el contrato y listo ahora. Todo esto lleva a justamente eso. Imagínate que A es
una empresa, no sé, no voy a tirar nombres, pero una empresa que se dedica al rubro gastronómico y esta es una empresa que se dedica a la construcción, se tienen que encontrar juntos. Justo los dos, la pareja perfecta, encontrarse ahí y combinar tasas de interés y los dos tener la formación para entenderlo, uno confiar en el otro y todo. ¿Cómo es el mundo real realmente? Esto es un producto de banco de inversión o un producto de banca mayorista, por lo menos, donde al trabajar ya también a ese nivel, con gerentes financieros, lo otro y todo, es difícil que me encuentre a los B que esperen estabilización macro para el año 2021 en Argentina. Entonces, lo más seguro es que traten de cubrir frente a una suba de tasas de interés a los que quieran y el swap sea nada más de un solo lado, como si fuera que nada más les cobran un servicio, 1%, medio por ciento, una calificación de riesgo, determinadas cuestiones, un gasto de iniciación, vaya a saber. Veía los números ahora justo de una empresa que estaba en una emisión de ONs y sobre un monto de 8 millones de dólares termina cobrando en la mano por todos los gastos, la suscripción que fue bajo la par, todo 7 millones 300. O sea, de golpe uno sale a buscar ese crédito de un cierto monto y se le acredita mucho menos porque va pagando los gastos, ¿no? Es como cuando uno fuera a sacar un crédito hipotecario, lo que se va a estar encontrando es que de golpe pide un crédito de 100.000 dólares y cuando va a escriturar le dicen, ¿trajo la plata para la escritura? No. ¿Trajo la plata para cubrir la tasación? No, tampoco. Bueno, mire, esto sale 600 dólares, esto sale el honorario escribano el 3%. Bueno, mire, de los 100.000, si quiere, cubrimos todo con el monto que le prestamos, pero se lleva 94. ¿Se entiende? Así opera realmente cuando te están dando un crédito. Te deducen los gastos generalmente, salvo que la persona lo lleve o la empresa lo lleve, al monto, se le deduce del monto de crédito. Acá sería que hago esta cobertura, pero tendría que traer algo de dinero o del monto de crédito va a estar pagando las comisiones y todo lo que corresponden hasta por la estructuración del swap. Supongamos que como gasto tenga fácil el 2% total de lo que sería el crédito. Y esa sería la ganancia del que estructura el swap. Y quizás dice, mira, vos preocupás de tu parte, no importa la contraparte. Yo te hago esto. Y en Argentina tengo un montón de gente a los cuales los cubra de suba de tasa de interés. Me van a decir, ¿y esto es en pesos? No, solamente estos swaps son swaps donde hago una cobertura en una tasa de interés en dólares. Y si tienen que traducirlos a pesos, estarán cubiertos por detrás en dólares la propia entidad financiera que termina construyendo el swap. Y listo. ¿Por qué le va a interesar hacerlo en dólares? Porque los va a encontrar en otra parte del mundo. Un banco de inversión que genera este tipo de productos, o un banco internacional, no importa, supongamos cualquiera, a ver, uno que no conozca a propósito, supongamos que el ICBC hace este tipo de productos, comercializa en una banca mayorista. Como no lo sé, lo puedo decir tranquilamente. Entonces, tiene en Argentina o en Brasil gente que necesita una cobertura frente a la suba de tasas de interés y les da, a cambio de un cierto porcentaje, esa cobertura de la tasa de interés en forma de un swap. ¿Qué significaría para esa persona el swap? Que si la tasa de interés le suba por encima de tanto, la aseguradora, el banco de inversión, le pone el dinero para justamente cubrirles frente al hecho lo que es la diferencia entre lo que deberían pagar por el crédito que se les ha otorgado y lo que efectivamente van a pagar y se transformó en un crédito a tasa fija. O sea que en la visión de A, esto es así. Un crédito que puede subir, pero que después se transforma en una línea horizontal, quiero poner. ¿Sí? Si suben las tasas de interés y esto hubiese seguido siendo así, resulta que a él se le transforma en un techito y nada más paga este monto que está, una cierta tasa de interés que establecimos en el contrato. Por tener esta cobertura, por supuesto, paga el 2% sobre el monto del crédito todos los años. Esto es un crédito a 10 años. Bueno, todos los años agarró y puso el 2% a el banco de inversión para tener activo el swap. Es como el seguro de un auto. No lo activás cuando tenés justamente el siniestro, tenés que tener activado desde antes.
Si lo querés activar después del siniestro, nadie te lo asegura, porque dicen, sí, yo te aseguro, es más, el auto ya está roto, está chocado, lo que sea, ¿sí? Entonces acá está este gerente financiero, supongámosle que acá hay algún tipo de sofisticación, lo que ha hecho es eso. Tomo el crédito y me pago un segurito, llamémoslo así, por detrás está el swap. ¿Qué es lo que ha hecho realmente el banco de inversión? Conseguir CSB. Conseguir CSB que tienen tasa fija y que, si todo sale perfecto, calzado sobre una tasa de interés similar, para tener esta situación y ellos quieren aprovechar esto, lo que es una baja. El tema es cuando suceda eso o cuando no suceda. Obviamente que si suben las tasas de interés, esta persona sigue pagando su tasa fija, paga su comisión y nunca tiene problema. Ahora, lo que nos vamos a encontrar es que ese banco de inversión va a tener que tener una presencia tal que, o una actividad comercial tal que consiga clientes con una visión y otra si es la misma economía, y si no, realmente quizás sean clientes que están en distintos países y a uno los cubran frente a las subas y otros frente a las bajas de las tasas de interés. Eso será la estructura estoy pensando en bancos como JP Morgan, ese tipo de bancos tiene este tipo de productos. Hay una banca, algunos me han comentado que trabajan en bancos, hay una banca que es la banca mayorista, que existe, que opera y que de golpe tiene como clientes a empresas, no necesariamente a un monotributista o un autónomo o lo que sea, sino que ahí voy, no sé, soy Celulosa, para pensar una empresa grande cerca de Rosario, o un John Deere, son atendidos por la banca mayorista de algún banco de donde son clientes, necesito una financiación de 100 millones de dólares para algo, no va a ver al oficial de empresas del banco minorista, hace o arregla una emisión de obligaciones negociables en lo que es la banca mayorista. Tendrá así ese banco un canal minorista por donde atienden a todos los empleados que son su clientela minorista. Así como hay bancos que son directamente banca mayorista y no atienden a nivel minorista y están en esta plaza. El año pasado, el anterior, se fue el Citibank de acá, le vendió su banca minorista a lo que es el Santander. Ahora la banca mayorista se quedó. El negocio mayorista lo sigo teniendo. JP Morgan duplicó su personal o aumentó mucho su personal durante la gestión de Macri. Y nadie ha visto una sucursal de un banco con ese nombre. Entonces, no sé si es JP Morgan o Morgan Stanley, puedo estar equivocado en uno de los dos. Pero a lo que apunto esto es un producto de ese tipo de banco, de bancos mayoristas que generan productos a medida para aquellos clientes con algún tipo más de sofisticación en cuanto a sus necesidades que requieran de este tipo de cobertura de riesgo. También puedo hacer un swap de intereses, o sea, además de swap de intereses, un swap de divisas, o incluso una sola vez lo escuché a esto, y me hablaban sobre un caso real, que era de un acuerdo entre, por lo menos hablaban, no sé si nunca vi el contrato, entre YPF y la gente de Cargill, no sé si acá había alguien de Cargill o en otro curso me habían dicho, y creo que era algo que específicamente le tenía que dar Cargill a YPF, no quiero macañar si el tema era algún tipo de derivado de urea o algo por el estilo, e YPF tenía algo específico también que le servía a la otra empresa, y tienen hecho un swap en donde, frente a sobre todo cuestiones de precios, se activaba el swap, y por lo tanto, supongamos que si fuera combustible, sería lo más lógico que debería darle YPF como empresa a otra empresa, se dedica al rubro de lo que sería comercialización de granos, pero tiene su división acopio, entonces de golpe necesitan combustible, o sea lo que sea. Bueno, si el combustible se va por encima de tal valor, y quizás lo pongo como medida el precio del petróleo, YPF empieza a darle a una tarifa plana un valor que quizás queda hasta un poco desactualizado,
ese combustible o una cierta cantidad de combustible a Cargill. Y Cargill quizás frente a un cambio del tipo de cambio, del precio internacional de ese producto que estaba YPF, supongo para refinar algo, lo que sea, frente a un cierto hecho, empezaba a provisionar a YPF a un cierto valor que le quedaba fijo. Y eso sería justamente que A justo encuentre a B y que haga un acuerdo donde ante un hecho uno de los dos sea beneficiado y el otro no tan beneficiado. Pero lo acuerdan antes y cada uno se cubre de un riesgo. ¿Sí? Y donde detona el contrato, justamente se efectiviza la cobertura de riesgo para aquel que sería más perjudicado si no se activara el contrato. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Creo que de swap ya quedó una explicación bastante precisa de qué se trata el contrato. ¿Alguno tiene alguna duda, algo? Yo tengo un libro de Tugor Esqués de ingeniería financiera. Esto lo pueden encontrar como ingeniería financiera, ¿sí? De swaps. Lo pueden encontrar como un swap financiero. Tenemos una bibliografía, lo que estoy pensando si está en Van Horn, seguro que no está, y en Brindley Myers estoy seguro que está, pero me da la memoria, no lo revisé para dar la clase, pero verifíquenlo. Si no lo encuentran, tenemos otra bibliografía de ingeniería financiera que igual son páginas, no es tan extenso lo que hay que ver. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron cómo funcionaría entonces el contrato? Y que no es tampoco nada del otro mundo. Lo que uno repite, y hasta les doy como ejemplo por el hecho de esto que les comenté del fideicomiso, que ahora cuando cortemos el fideicomiso, es que todo termina siendo un mundo de contratos. Finanzas termina siendo un mundo de contratos. Entonces, esto no termina más que siendo un acuerdo que se trasluce en un contrato con determinadas cláusulas y que eso va a regir la manera en la cual se van a relacionar A con B o A con el banco de inversión y B con el mismo banco de inversión. Bueno, si no hay ninguna duda ni pregunta.